Mis apreciados hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga, feliz Santo Sábado. Que la paz de Dios nuestro Señor esté en cada corazón. Bienvenidos a este lugar sagrado. Tú sabes que este es el lugar más seguro del mundo, ¿no? No hay odios, no hay envidia, no hay enfermedades, no hay pobreza, sino hay gozo, paz y alegría de parte de nuestro Dios y del Espíritu Santo. Señor Padre Dios, bendícenos en este momento que vamos a trazar tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para entender tu palabra. Señor, dame ese poder de palabra, ese poder de convicción, y coloca palabras en mi boca y habla a través de mí, Señor. Me consagro, Dios Todopoderoso, para ser digno de estar en tu presencia, Señor. Te pido perdón por mis culpas y pecados. En Cristo Jesús oramos y lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy estoy de nuevo acá en este lugar sagrado, invitado por la hermana Liliana. Créanme que me siento muy gozoso, feliz de estar compartiendo la palabra con ustedes en este lugar, primero porque es un lugar donde veo mucha reverencia, mucho amor y temor a Dios. Segundo, porque es un lugar que me trae recuerdos. No es la primera vez que yo vengo a predicar aquí. Hace parte del distrito de Palestina, en la que yo pertenecí por más de 3 años allí. Hoy, como día Santo Sábado, quiero que consideremos hoy, conozcamos el cautiverio del pueblo de Jerusalén e Israel allí en Babilonia. ¿Por qué? De este cautiverio se hizo realidad. Y vamos a ver por qué la gloria de Dios se apartó del templo de Jerusalén, hermano. Pero antes de ir al tema principal, que es del libro de Ezequiel, capítulo 8, quiero hacerles un paneo o un recuento para que ustedes tengan la idea de por qué el profeta Ezequiel fue llamado por Dios. ¿Para qué? Quiero empezar con el capítulo 1, vamos a seguirnos hasta el 7. Superficialmente vamos a leerlo así muy rápidamente. En el capítulo 1 vemos la visión de la gloria divina que le es manifestada al profeta Ezequiel. Y dice en una parte del capítulo 1, dice que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visión. Versículo 4. Miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube, con un fuego envolvente alrededor de él, un resplandor en medio del fuego, algo semejante al bronce refulgente. Tengan en cuenta este versículo, que Dios se manifiesta allí como bronce refulgente. Versículo 2. Aquí ya después del Señor habérsele manifestado a Ezequiel, entonces viene el llamamiento de Ezequiel, la misión, las consignas que el Señor ya le da a Ezequiel. Y dice en el versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Después de hablarme entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí que él me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Aquí el Señor le dice, bueno, usted va a ir a Israel, pero es un pueblo rebelde, un pueblo que me ha despreciado, que se ha rebelado conmigo. Le está diciendo, tenga cuidado, le dice. Pero en el versículo 3, capítulo 3, perdón, le dice, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ves y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Aquí el Señor le estaba diciendo a Ezequiel, y a nosotros nos dice también, escuchen bien, que dirijamos, saber digerir este libro, la palabra de Dios.
no solamente era para Ezequiel, sino para nosotros hoy, que tenemos que digerir el libro, estudiar la palabra con conocimiento y sabiduría, interpretarla, discernirla para poder compartir este mensaje al pueblo de Israel. Entonces, dice que el Señor le dijo: coma este libro. Se trata de aceptar el mensaje. Todo lo que está aquí en la Biblia está el corazón y la mente de Dios. En este libro están todas sus memorias, y como tal debemos nosotros de aceptarla para ser semejantes a Él y tomar esta Biblia, este libro, como nuestra heredad aquí en la tierra, apropiarnos de ella, porque esta es la única herencia terrenal que recibimos de parte de Dios aquí, para que nos muestre el camino, la ruta perfecta a seguir y llegar a la nueva Jerusalén, cuando Cristo nuestro Señor venga en las nubes de los cielos. Cuando nosotros leemos la Biblia, comemos de este libro, en términos figurados, sentimos gozo, placer, alegría. ¿Sí así o no, hermano? Amén. La boca se nos endulcece, se nos vuelve dulce como la miel que sale del panal. Después de esto, el Señor le dice a Ezequiel: tú eres mi atalaya, vigilante, eres tú el celador, un vigilante, que está presto a ver la conducta y a oír todo lo que el pueblo de Israel diga, y tú oirás mi palabra y se la compartirás a ellos, los amonestarás. Dice aquí en el versículo 16, ¿verdad? Aconteció que a cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de parte mía. Todo lo que ellos hicieran fuera de este libro que él había comido, los tendría que amonestar. Vamos al versículo 4. Ya después de haberle dado esas consignas, esas órdenes, digamos así, entonces en el capítulo 4 el Señor ya le habla de la profecía cerca de la caída de Jerusalén. Versículo 4 dice, capítulo 4, perdón, predicción del sitio de Jerusalén. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás sitio contra ella, construirás contra ella fortalezas, sacarás contra ella baluartes, montarás delante de ella campamentos y contra ella a su alrededor colocarás arietes. Aquí le estaba diciendo el Señor al profeta Ezequiel, más o menos haciéndole un recuento de lo que iba a venirle al pueblo de Israel y a Judá. Vemos que esta segunda acción simbólica es una acción simbólica, ¿sí? Que le lleva, escénica, que le lleva al asedio, le marca, le dice: viene un asedio a la casa de Jerusalén. ¿Por parte de quién? Del rey Nabucodonosor. ¿Quiénes? Los babilonios. Muy bien, vamos al capítulo 6. Profecía contra los montes de Israel, hermano. Ustedes saben para qué están hechos los montes de Israel. Los montes. ¿Cuántos montes hay? 7 montes rodean a Israel. Y son montes muy hermosos que tienen un lugar preponderante en la Biblia, ¿sí? Y están llenos de enseñanzas y simbolismos. El monte es donde el cielo y la tierra se tocan. ¿Ustedes han visto aquellos montes altos que uno ve que como que el cielo se tocara con la tierra, el cielo con el monte? Entonces, estos montes fueron llamados ¿para qué? O construidos ¿para qué? Para encontrarnos con el Altísimo. Recuerden que Dios siempre, todas las veces que Él hablaba a Moisés, subía al monte, subió allí al monte Sinaí para hablarle de los mandamientos. Cuando Jesús quiso hablar con su Padre, subió al monte de los Olivos, donde allí tuvo una transfiguración. Y también el profeta Elías fue al monte Carmelo. ¿Y allí qué ocurrió? Oró, montó un altar para demostrarle que solamente había un Dios verdadero, y le hizo y clamó al Señor en oración, y Dios le escuchó desde ese monte y derramó fuego sobre el altar. Entonces los montes son venerados, son hechos para venerar al Señor. Pero este pueblo de Israel
estaba haciendo lo contrario. Allí montaron o construyeron templos, altares, para profanar al Señor, para decirle: no eres aquí bienvenido. Estaban haciendo todo lo contrario, hermanos. Por eso Dios les dice al profeta Ezequiel que vendrá la destrucción sobre esos montes. Versículo 7, vamos a mirar aquí que viene ya el fin. Le dice: viene el fin para este pueblo. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, anuncia aquí. Así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora seré el fin sobre ti, pues enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas mis abominaciones. Quiere decir que la gracia de Dios se ha terminado para este pueblo. Se ha cerrado la puerta de la gracia, hermano. Y esto mismo está ocurriendo y viene muy pronto, que la puerta de la gracia se cerrará delante de nuestros ojos. Así es que si no estamos preparados para este acontecimiento, no sé cómo va a ser nuestra situación espiritual. Vamos ahora sí, hermanos, al tema principal, al estudio de este capítulo 8 del libro de Ezequiel. Es un estudio de la palabra. Los invito a Ezequiel con unos amigos en su casa, unos ancianos del pueblo. Habían venido a consultarle sobre la situación que el pueblo de Israel estaba viviendo en cautiverio en Babilonia. Estaban en la tertulia, muy tranquilos, cuando siente que la mano de Jehová se pone sobre su hombro. Y dice en el versículo 3: alcé y miré y vi una figura con aspecto de hombre, desde sus caderas para abajo fuego, y desde sus caderas para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Quiere decir que resplandecía. Esa luz que era la gloria de Dios que estaba allí manifestándose al profeta Ezequiel. Pero entonces en este versículo 3 y 4 vemos que en el versículo 2 vemos que la visión que Ezequiel acaba de ver, de sentir, es una parte muy importante en lo que es el libro del profeta Ezequiel, porque fue todo por medio de visiones, como también le sucedió al apóstol Juan en la isla de Patmos, que también fue revelaciones por medio de visiones, de la visión, para poder escribir el libro de Apocalipsis, hermanos. Viendo esto, el profeta Ezequiel ve que siente que la mano de Dios se extiende y lo coge de las guedejas. Guedejas, escuchen la palabra guedejas hebrea. Guedejas, que son los pelos, las mechas. ¿Por qué lo coge ahí? Versículo 3. Yo quiero que lo lean esto, porque esto es todo acorde a la Biblia. No les voy a mentir, no les voy a inventar cosas, porque la palabra de Dios no se le quita ni se le pone, porque es inmutable. Ténganlo en cuenta eso. Y lo coge de las guedejas, de sus mechas. Yo pregunto: ¿a cuántos, quiero hacer esta historia pequeña, a cuántos de nosotros, nuestras mamitas, nos cogían de las mechas cuando estábamos muy intrépidos para que ordenáramos nuestras ideas? Sí, nos sacudían, o cuántas veces la maestra ya en el pueblito, esa escuelita, estábamos muy intrépidos, nos agarraba aquí a las patillitas y nos hacía como crecer más. Sí, yo sé que todos son de mi club, somos contemporáneos, hermanos, y eso era bonito. Este mismo método utilizó Dios. Cogió a Ezequiel de las guedejas, porque hacía más de un año que no se peluqueaba, no se trasquilaba, ¿sí? Entonces lo coge de ahí, para que los zarandeaba, para que él entre en razón y preste atención lo que el Señor Jehová le va a decir, porque él estaba allí entretenido en medio de la tertulia con sus amigos, con sus ancianos. Él no, pero para llamarle la atención utiliza este método, y el Señor lo eleva. El Espíritu de Dios lo alza entre cielo y tierra,
a más de 1000 kilómetros de distancia a través del desierto. Y es llevado allí en la puerta de la habitación de la entrada que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. Esa imagen que provoca a celos e ira a Dios cuando nosotros hacemos lo contrario. La imagen en sí no provoca a ira a Dios, porque es un objeto muerto, no tiene vida. Pero nosotros, por medio de nuestra influencia y la influencia de Satanás, le damos ese pedestal, ese honor, ese primer lugar que a Dios. Y por eso Dios despierta ira hacia nosotros por medio de esta imagen. Y eso lo hacemos, lo que dice en Éxodo 20, capítulo 5, lo dice muy claro. Y aquí es donde nosotros, si hacemos lo contrario de lo que dice Éxodo 20, versículo 5, estamos despertando a ir al Señor. Y dice: no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que despierta ir al Señor cuando nosotros desobedecemos, nos inclinamos a adorar imágenes. ¿Sí? Entonces, ¿con qué propósito hizo el Señor de llevar a Ezequiel allí, al templo de Jerusalén, estando allí en su casa en Babilonia? Para que él fuese testigo fiel de una querella que Jehová Dios le iba a imponer a Jerusalén, a Judá. Y esa querella empieza a funcionar, a aplicarse en el capítulo 9 del versículo 3. No vayan allá, esto es otro tema, sino que ahí es donde llega. ¿Sí? Ahí empieza. Entonces, estas personas, llevado a celos, quiere decir que estaban adorando a esa imagen del celo, la idolatría. Están practicando la idolatría. Y ustedes saben que la idolatría, les quiero recordar o decir si no lo sabían, es la prostitución de la religión. La idolatría es la prostitución religiosa. Quiere decir que todo aquel que adore a dioses falsos está prostituyéndose en su religión, en sus creencias, hermanos. Lo que le pasó al profeta Ezequiel no es algo nuevo en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 11, relata que en un día iba el profeta Elías con el profeta Eliseo caminando, cuando de un momento a otro aparece un carro de fuego alado por 2 caballos de fuego y se crea un remolino, un torbellino, y el profeta Elías es alzado. ¿Sí? Como también en el Nuevo Testamento, en Marcos, creo que es Marcos, no sé, en Hechos 38, 39, donde Felipe, después de haber bautizado al eunuco, saliendo del agua, el Espíritu de Dios lo alza y se lo lleva. Y el eunuco no vuelve a ver allí a Felipe, sigue tranquilo su camino. Entonces, además dice el relato del profeta Ezequiel en el versículo 3, que estaban adorando la imagen del celo. Esta imagen pudo haber sido una de las imágenes que utilizaba, de tantas que tenía el rey Manasés en su templo. Pero con el tiempo, cuando el rey Manasés fue destronado por los asirios y llevado a Babilonia, estas imágenes fueron recogidas y llevadas a un lugar, a un cuarto, y allí permanecieron por largo tiempo. Después, en los días de Ezequiel, fue sacada esta imagen y puesta en el altar
Y allí el pueblo, en lugar de haberse volcado a adorar a Dios, volvieron a adorar a esa imagen, olvidándose del Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Es un estudio. Ahora bien, vamos al versículo 4. La gloria de Dios dice que estaba allí, pero no para congraciarse con lo que estaba sucediendo en el templo, sino para mostrarle al profeta Ezequiel y dar una querella judicial al pueblo de Israel y a Judá. El versículo 5, que es de este tema, yo le he puesto nombre a mi predicación. ¿Será que bajen un poquito, por favor? Porque es que me tiene aquí un poquito. La contaminación del templo, el templo se contamina por medio de la idolatría. Por medio de la idolatría, dice el versículo 5: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Alcé mis ojos hacia el norte y vi al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo. Me dijo: alcé los ojos y vio la imagen del celo que provoca celos al Señor. El templo había sido contaminado por la idolatría. El templo, ya aquella gente no estaban adorando al Dios vivo y verdadero, sino que estaban adorando a sus ídolos, quebrantando los dos primeros mandamientos de la ley de Dios. Yo le hago esta pregunta, hermanos. Un sábado como hoy, que llegaran ustedes aquí al templo, encontraran aquí en la entrada esa imagen del celo, ¿cuál sería la reacción de ustedes? ¿Se postrarían de rodillas delante de esa imagen o retrocederían? ¿O buscarían los líderes espirituales del templo y le pedirían una explicación? Y de acuerdo a esa explicación, ¿ustedes le creerían a ellos o le creerían a Dios por medio de su palabra? No me la respondan, es para ustedes que la ven. Eso estaba haciendo allí la gente de aquel lugar, adorando a ese Dios. Le han dado vida otra vez, le han dado un simbolismo, le han dado una influencia espiritual para que fuera el Dios de ellos. Muy bien, voy al versículo 6, hermanos. Versículo 6 me dice que me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones. Lo que esta gente estaba haciendo allí, hermanos, eran unas abominaciones para desalojar a Dios nuestro Señor de su casa, de su santuario. Habían permitido que la apostasía, que la herejía, que la blasfemia y la idolatría llegara al templo. Permitieron, después de ser un pueblo de Dios, se volvieron apóstatas, se volvieron idólatras, blasfemos y herejes. Sacaron al Señor de su lugar. Yo les pregunto, hermano, si ustedes quieren que Dios se aleje de este lugar, si ustedes quieren que Dios se aleje del entorno de sus vidas familiares, de su vida laboral, de su vida social, hagan esto, permitan esto. Pero yo les ruego, por amor a Dios nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él, que nunca lo hagan. No permitan, hermanos, que esto llegue a sus vidas. Podrá llegar al templo, porque está escrito en la palabra. Es una profecía que hay de que las herejías, todas estas abominaciones, llegan al templo. Lo dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4. Busquen la palabra y leámosla, léanla. Que dice que llegará. Vamos a leer la texto, no se la voy a
a recitar ni nada, porque no me gusta eso, sino que el tiempo muchas veces es apremiante, ¿sí? Pero si lo tienen, léanlo, por favor, que lo tengan. Segunda de Tesalonicenses, yo no la encuentro aquí. Capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿La encontraron? Nadie os engañe de ninguna manera, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición, continúa. El cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿Está claro o no está claro, hermano? Clarísimo. Clarísimo, ¿verdad? Entonces, todas estas abominaciones, la apostasía, las blasfemias, las herejías, la idolatría, llegarán al templo, a este lugar, a este templo hecho en mano de hombre. Pero vamos a no permitamos que esas apostasías, esas herejías lleguen al templo de nuestro corazón pensante, nuestro ser espiritual, que es el templo del Dios viviente aquí en la tierra. Unámonos en oración, hermanos, y cojámonos de las manos simbólicamente a la distancia todo el pueblo de Dios, y oremos y formemos un escudo, una barrera protectora para poder apartar, alejar y no permitir que estas abominaciones, la apostasía, la idolatría, las blasfemias y las herejías lleguen a nuestra vida. Al templo podrán llegar, porque aquí hay herejes, en todos hay herejes, hay blasfemos, porque son personas, agentes enviados por Satanás para poder sobornar, seducir al pueblo de Dios. Esa es la misión de ellos. Vienen aquí. Y cuando hay que tener cuidado, hermano, cuando venga una persona a predicar, a contar chistes y cuentos de la Blancanieves y no sé qué más, eso no es palabra de Dios. No lo es. Porque en los templos llegan muchos predicadores sin prepararse, sin tener el conocimiento, sin tener la capacidad intelectual y espiritual para exponer la palabra de Dios. Muchos llegan a improvisar y son personas utilizadas por Satanás sin que ellos se den cuenta, o puede ser que sí, y vienen porque la misión del demonio, de Satanás, es sembrar la apostasía, la herejía, la idolatría y las blasfemias en el templo del Señor, para poder confundir al pueblo de Dios. Él está como león rugiente. Entonces, hermanos, no permitamos esto. Por eso los invito y les clamo y les pido por amor a Dios que no permitan que estas cosas, estas abominaciones, lleguen al templo espiritual, que es el templo de Dios aquí en la tierra. Nuestro cuerpo, nuestra mente no sea contaminada. Cerremos puertas. Cerremos, pidámosle a Dios que nos cierre nuestros oídos de palabras mundanas, que limpie nuestros labios de palabras mundanas, que nuestra visión sea una visión divina y no mundana, para poder ver a través de los ojos del Señor. Amén. Que los conocimientos, que todo nuestro pensamiento sea limpio y puro, para estar consagrados y consagrar al Señor. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1, santo, agradable a Dios como vuestro culto racional. Consagrémonos todos los días. Si nosotros cumplimos con esto, créame que el Señor, el Satanás, no podrá entrar al templo que es nuestro cuerpo. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios debemos estar fieles y firmes en el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 38-39 lo dice. De lo que sí estoy seguro es que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Eso es lo que nos dice la palabra de Dios y debemos de obedecerla si nos consideramos verdaderamente pueblo de Dios, que hacemos parte de esta simiente santa permanente. Muy bien, hermanos, vamos al capítulo, a los versículos 7, 8 y 9. Me llevó a la entrada del atrio y miré y vi un agujero en la pared. Me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared, he aquí una puerta, y me dijo luego: entra, ve las malvadas y abominaciones de estos que hacen aquí. Aquí vemos una primera, ¿cómo le digo yo? Una primera abominación, que es adorar ¿a quién? No, perdón, me pasé. Esta no, disculpen porque me confundí aquí un poquito. Pero dice la palabra del Señor en estos versículos 7, 8 y 9. Primero vamos otra vez al cuento al repaso del versículo 3, donde dice que fue alzado el espíritu y llevado allí. Pero aquí hay otra interpretación diferente. Si el profeta Ezequiel fue llevado en espíritu, primera pregunta: ¿cómo pudo haberse arrastrado a través de una perforación en la pared si era espíritu? Segunda, ¿y cómo fue que el espíritu hizo un agujero en la pared si él estaba en espíritu? No necesitaba cavar un agujero, porque el espíritu no necesita de puertas, ¿verdad? Entra, él tiene entrada libre a todas partes. Entonces, lo que yo pienso, y ustedes no sé si están de acuerdo, es que Ezequiel, profeta Ezequiel, estaba allí de cuerpo presente, estaba corporalmente, y por eso, por ese huequito que él vio, no podía entrar físicamente. Y el Señor dice: cava, y dentro, hizo un hueco más grande, cavó un hueco más grande, una entrada más grande, y entró por ahí, y abrió una puerta, y entró a un sótano, y vio allí un grupo de hombres haciendo estas abominaciones que las vemos a continuación. Entonces, ¿estaba qué? ¿En espíritu o estaba corporalmente? Corporalmente. Seguro, ¿no? Bueno, porque esto, lo mismo que le sucedió al profeta Elías y a Felipe, le sucedió lo mismo, este arrebatamiento al profeta Ezequiel. ¿Claros ahí? Muy bien, hermanos. Entonces el versículo 10 dice: y entré pues y miré y vi toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared alrededor. Tremendo. Aquí vemos que primera abominación, hay tres abominaciones en este capítulo. La primera es la adoración a los ídolos. Aquí esta gente estaban adorando ¿a quién? A las criaturas, antes que al Creador. Esa conducta de comportamiento lo llevó a caer bajo. Y allí el pueblo de Israel estaban practicando un culto zoolátrico. Escuchen, un culto zoolátrico, adoración de las criaturas de animales. Y estaban ejerciendo, practicando una religión espiritista, sincrética, que es, la palabra sincrética representa el conjunto de razas, de culturas y de religión. Miren ustedes, piensen un poquito, la mezcolanza que había allí. Sincrética es el conjunto de religiones, culturas y ¿qué más? No está prestando atención. Culturas y religiones. La palabra sincrética, unión de razas, culturas y religiones. Estaban practicando ese culto, esa religión, allí traída ¿de dónde? De Egipto, cuando el Éxodo. Por eso cuando fue derramada las plagas en Egipto, ellas fueron invocadas directamente a aquellos dioses que estaban en Egipto, porque estaban haciendo algo blasfemo delante del Señor.
Plagas cayeron sobre Egipto dirigidas con los diferentes dioses de Egipto. En Romanos capítulo 1, versículo 21 y 25, creo que es, yo tengo aquí la cita, me la coloca, hermano, por favor. Romanos capítulo 1, 25, tengo la cita, pero no tengo después. Sí, 21 y 25, miren, 21 y 25. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Eso estaba haciendo. Culto solátrico. Religiones espiritistas, usando esta práctica sincrética. Estaban adorando aquí a las criaturas, ya los ídolos, hermanos. El hombre, cuando llega a este punto, se volca a este comportamiento, dándole a entender al Señor que no lo necesita, que lo rechazan, que no quieren nada de Dios, que prefieren a los dioses y a sus ídolos que al Dios verdadero, hermanos. Esto es para tener nosotros en cuenta de que cuando nosotros nos descuidamos un poquitito, estamos perdiendo la fe también. Nos estamos apartando del Señor, nos estamos olvidando de Dios. De la palabra dice que el olvido es el elemento clave de la falta de respeto a Dios y a su pacto, ese pacto que hemos firmado con Dios cuando todos ustedes y yo fuimos llevados a las aguas bautismales. Cuando nos olvidamos de Dios, estamos faltando al respeto a su palabra y también a ese pacto de amor, a esas promesas. El olvido es considerado como es mencionado como el pecado del pueblo de Dios. El olvido es considerado como el pecado de Dios, del pueblo del Señor. Mis apreciados, continuamos en el versículo 14. Versículo 11, dice la palabra del capítulo 8, perdón, versículo 11. Estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 11. Sí, Señor. Y delante de ellos había 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel. Y entre los ancianos estaba Hazanías, hijo de Safán. ¿Qué estaban haciendo allí aquellos hombres? Estaban quemando incienso, ¿verdad? Estaban allí, ¿qué estaban practicando estos ancianos allí? Adoración a ¿A quién? Sí. Este Hazanías era un anciano israelita. Había sido un oficial del ejército de Israel, pero después fue llamado a ser anciano. Y este hombre apoyaba a aquellos 70 ancianos, aquellos 70 hombres que estaban quemando incienso, cada uno con un incensario en su mano, y hacían subir una nube espesa de incienso, de humo, al templo. Hijo de Safán, un hombre muy fiel,
temerosos del Señor, pero dijo, no fue igual. ¿Sí? Y estos hombres estaban allí encerrados en esa habitación en el cual ellos decían que Dios se había ido, que los había abandonado. ¿Sí? Dice, Dios no está mirando lo que estamos haciendo. Se sentían seguros allá en esos cuartos. Hacemos lo que nos plazca, no somos responsables ante Él, no le debemos nada. Hermanos, qué equivocados estaba esta gente y qué equivocados estamos muchos de nosotros, que se encierran en puertas, de puertas para adentro a hacer cosas pensando que los ojos de Dios, que Dios no está. Mira, el hombre así se encierra en la tierra, en las rocas, en las peñas, en las cuevas. Dios de allí lo sacará de las guerejas y lo presentará el día del juicio final para que responda por sus actos. Ellos estaban convencidos que no los veía el Señor. Pero ¿saben una cosa? Dios, la visión de Dios es una visión divina que atraviesa puertas, ventanas, muros, paredes. Es una visión divina. Y si nosotros estamos convencidos de que no nos ve, estamos equivocados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque Dios dice, quiero que sean igual a mí, dice en la palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para ser semejantes a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa visión divina. Pero ¿cómo la conseguimos? ¿Cómo la pedimos? Señor, dame una visión. No, por medio de una oración, por medio de ayuno, consagrándonos a Él todos los días, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como vuestro culto racional, obedeciéndolo, guardando sus mandamientos, siéndole fiel, leal. Eso, viviendo dentro de los preceptos bíblicos de la palabra de Dios. Y así el Señor nos dará una visión divina. ¿Para qué? Para mirar lo que hace el vecino y el hermano allá en su cuarto. No, señores, es para mirarnos nosotros mismos por dentro espiritualmente. Porque la verdad es que no nos conocemos nosotros. Nosotros no nos conocemos. No sabemos quiénes somos nosotros espiritualmente por dentro. Por eso el Señor dice, llena tu vientre, tus entrañas, de mi palabra. ¿Para qué? Para podernos conocer nosotros espiritualmente. Porque nosotros somos como el semáforo. Y no nos engañemos, hermanos. Nos levantamos por la mañana verdes, resplandecientes, felices, con deseos de hacer muchas cosas. Pero ya promediando en medio estamos color naranja en prevención, ya como que todo nos asusta, nos amenaza ya, ¿cierto? Pero cuando llega la tarde y llegamos a la casa estamos como un semáforo rojo, llenos de ira, desilusionados porque el negocio no me fue bien, porque perdí plata, porque me regañó el jefe, porque me cerró allí otro carro, porque me pinché y me engrasé. Bueno, tantas cosas. Entonces nos ponemos rojos de la ira, enojados, y así nos la pasamos todo el tiempo en nuestra vida. Verde, amarillo y rojo, todos los días. ¿Por qué? Porque estamos amoldados al mundo, porque permitimos que el mundo nos amoldara en su molde y no permitimos que el Señor transformara nuestras vidas. Solo lo hacemos de lengua, de palabra y no de corazón, hermano, de corazón pensante. De eso, así es como funciona nuestra vida. Y nunca tendremos una visión divina, porque la visión que tenemos es mundana, que no nos permite ver más allá de la punta de nuestras narices. Eso somos nosotros. Pero Dios es tan compasivo y comprensivo que solamente nos dice, oren, obedezcan, y pacto que yo me encargaré de todo lo demás. Muy bien, hermanos. Aquí esta gente estaba en esos cuartos encerrados, hablando en secreto y hablando en logias. ¿Qué es logia? ¿Qué será logia? Significa hablar en discursos. Significa hablar en discursos, ciencias y cultura.
predicaban eso allí, ellos se preparaban, se entrenaban para poder salir después al pueblo y decirles estas cosas. Practicaban las ciencias ocultas, que de ahí es donde viene todo aquello del tarot, que le leo la mano, le quito la mujer, se la traigo, le quito el marido, se lo traigo, le levanto la guaca que está allí en el baño. Todo eso, de esos años, de esas ciencias ocultas. Que le fumo el tabaco, que mire que no sé qué, que todas esas cosas lo practicaban allí, y de ahí viene esa costumbre o esa práctica hasta el día de hoy. Porque todo lo que ocurrió en el antiguo pasado, en el tiempo pasado, lo estamos volviendo a revivir. Lo estamos volviendo a revivir. Hermano, Dios se complace con nosotros cuando en nuestra mente hay buenos pensamientos. De lo contrario, el Señor no se complace y no nos oye. Aparta su rostro de nosotros y su mirada. Para que Él no haga eso, tenemos que nosotros, ¿qué? Orar, consagrarnos, clamar a Dios, porque como dice el Salmo 91 al final, yo te responderé en medio de la angustia, te mostraré el camino, ¿verdad? Y te deshaceré de larga vida. Cuando hacemos esto, el Señor está diciéndonos, dándonos esta respuesta, porque es palabra del Señor. Hermanos, seguimos aquí con el versículo 14. Este versículo es muy importante. Versículo 14 del capítulo 8 de Ezequiel. Y me dijo, vuélvete y verás que estos hacen aún mayores abominaciones. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Luego me dijo, no verás mayores abominaciones. Me llama la atención la palabra mujeres sentadas allí, llorando a Tamuz. Sentadas en unos sillones de pierna cruzada, llorando a Tamuz, el Dios de la fertilidad, el Dios del amor. Este Tamuz, o Damuzi, como se llama, era un Dios babilónico, ¿sí? El Dios de la vegetación de la primavera. Él moría en el otoño, y en el invierno descendía a Hades. Esta es una práctica falsa que utilizaba el pueblo de Israel para celebrar, digamos, como previendo la muerte y resurrección del Mesías que debía de venir. Pero ellos están haciendo todo lo contrario. Allí estaban adorando a ese Dios, y él, en el tiempo del verano, él volvía a nacer. ¿Sí? Volvía a nacer. Este Dios, o estas prácticas de adoración al Dios Tamuzi o Damuz, lo practicaban en Fenicia. Y luego ese culto se extendió, se difundió a Grecia, y allí crearon un Dios que se llama Adonis, que quiere decir Samuz. Estas mujeres lloraban a este Dios por la muerte. Y aquí viene la segunda abominación, adoración a los muertos. Adoraban a los muertos, hermano, y hacían ceremonias religiosas. Y esto lo llevaba a unirse todos dentro del templo y hacer unas prácticas de adoración muy viles, inmorales, orgías. Se embriagaban de vino, se embriagaban del placer de ese Dios. Había de todo lo que la mente humana puede imaginar. Esas eran las prácticas de adoración a ese Dios, Damuz, los Damuz. Muy bien, hermanos, vamos al versículo 16, vamos a terminar. Me llevó al atrio de dentro de la casa del Señor, y vi que junto a la entrada del templo del Señor, en la entrada del altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas, ¿a dónde? Al templo de quién? Del Señor. Y con sus rostros, ¿a dónde? Hacia el oriente. Hacia el oriente, donde nace ¿qué? El sol. Allí estaban adorando al sol. Adoraban al sol. La mayor abominación que el pueblo pudo hacer fue adorar al sol y no adorar a Dios.
Era un pueblo insaciable que nada los llenaba, nada los hacía sentir bien. Cada día el Satanás les traía más cosas, les sembraba en su corazón pensante ideas para poder alejar al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, y a partir de ese momento de la adoración al sol, aparecen unas religiones, que son las religiones orientales. Ya hay unos países donde practican estas religiones. Les quiero nombrar 3 países muy importantes que hacen parte de ese continente, Asia, del Oriente. En China practican la religión del budismo, el taoísmo y el islamismo, y adoran al dios dragón. Recuerden que allá hacen fiestas al dragón. También adoran los 3 dioses que tienen allí, el dios Pu, el dios Lu y el dios Shao, que son los que traen felicidad y protección al hogar de los ocupantes. ¿Cómo les parece? La India, Japón, país del sol ¿qué? Naciente, adoran al shintoísmo y a una religión extranjera que es el budismo. También adoran al dios Buda y al dios Sol. Y en la India practican la religión, el hinduismo, y adoran al dios Brahma, al dios Shiva y a la diosa Lakshmi, que es la diosa de la felicidad, del amor, del éxito y de la fortuna. Estas son las religiones que practican en los 3 países, porque más allá de ese continente hay muchos países que practican muchas religiones. Y aquí, de adorar al sol, ha salido esa religión hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Muy tremendo, ¿verdad? El pueblo, y esto que estamos viendo. Aquí será que en Colombia, aquí en Sudamérica no hay eso, ¿no es cierto? No hay ninguna religión de esa. Claro que sí, porque esto ya está contaminado. Muy bien. Ahora bien, me va a decir que aquí hay otra abominación que es la adoración al sol. Tercera abominación. Vamos al versículo 17, terminando. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa ligera para la casa de Judá cometer abominaciones que cometen aquí, después que han llenado de maldad el país. Óyese bien, se volvieron a mí para evitarme y aplicar el ramo a sus narices. Esto es muy interesante entender esto, hermano. En hebreo quiere decir que era un gajo que cortaban de la vid y hacían un ramillete, un ramo ahí, y se lo pasaban por las narices. Pero esto era como decir desprecio al Señor, burlarse del Señor. Era un rito religioso muy escandaloso. Según los comentaristas judíos del pasado, esta práctica llevaba ritos religiosos escandalosos degradantes del más bajo nivel, y esa era la actitud de burla y desprecio de aquel pueblo hacia Dios. Se despreciaban al Señor, queriéndole decir, usted me huele a feo, quítate de aquí, me huele a feo. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Cuando algo nos tapamos la nariz, ¿cierto? Sacamos el flanelo, sí. Pero yo le voy a contar una anécdota muy bonita que tuve yo. Cuando estaba yo allí en la iglesia palestina, en el templo de Palestina, allí era anciano. Y cuando la pandemia, en pleno furor de la pandemia, ustedes saben que las iglesias se cerraron, todos escondidos, ni trabajo ni nada. Y entonces había un hermano, o hay todavía un hermano que allí asiste, un hermano muy amigo mío, que tiene unos bodegas, unos locales allá en Abasto de comida, vende plátano, yuca, plátano. Y la gente me llamaba, los hermanos de aquí de la iglesia me decían, hermano Ramón, ¿qué hacemos? Yo no tengo nada, hermano. Mujeres, cabeza de hogar, las que venían para la empanadita, otras cositas, no apenas nada. Entonces Dios me iluminó por medio del Espíritu Santo y me dijo, hable con el hermano Milano acá. Y lo llamé una mañana y hermano, pasa esto y eso. Usted me podría decir, claro hermano, yo había pensado en eso.
Lo iba a llamar y dije, bueno, hermano, entonces vamos a hacer el cortito. El otro día me trajo una camioneta Toyota de cartón llena de comida. Plátanos, yucas, tomates, cebollas, papas, todas esas cosas. Y me trajo bolsas. Y yo empecé a empacar con mi esposa, que está aquí presente, a empacar 70 mercados de todo lo que salía. Y la echaban en un carro que tengo y me iba casa por casa que yo conocía. Me da para un barrio que llama Villa de los Caballeros. Bueno, me la pasaba para repartiendo los mercados. Yo llegaba y tocaba, y ellos abrían. ¿Quién es? Hermanita, tome. Y una vez ya cerraban la puerta porque era miedo. Yo le dije, tome, ay, seguíamos así. Y una tarde llegué yo, estaba en la casa y me llamó un hermano que también asistía al templo, un hermano mayor que nosotros. Me dijo, hermano, ¿qué está haciendo usted esta tarde? Le dije, no, nada, acabo de llegar a hacer esta misión. Dijo, qué bueno, lo invito a ir a llevar la palabra de Dios a una familia. No es adventista, no conocen a Dios, pero quieren que vayamos a hablar. Pues, bueno, sí, vamos. ¿A qué hora? A tales horas. Y me fui, busco que ahí para el barrio Villa Los Caballeros, que hay una mujer que está arriba. Bueno, llegamos a Villa de Don Juan. eso, por allá creo que para allá. Llegamos a una familia que eran del Pacífico. Llegamos allá y yo llevaba 2 tapabocas puestos por alcohol, aquí puesto. Cuando veo al hermano que venía sin nada, mi hermano, ¿y usted tapabocas? Digo, ¿para qué? Yo no me pongo eso. Porque si yo me pongo el tapabocas como lo tiene usted, le está diciendo al Señor que no necesita de ese aire puro que Él no está dando. Yo sí sabe una cosa, hermano, que ustedes están contagiando por usted mismo. Y ¿cómo así? Yo sí, porque ustedes con el tapabocas, todo el aire, el gas que ustedes sacan de aquí en los pulmones, se lo están tragando ustedes mismos. Todo la mucosidad, todo ustedes lo están, todo cae en el tapabocas. Y ustedes creen que están saludando. Y saben que yo me quedé quieto una sola pieza, sorprendido de ver esa enseñanza que el hermano me dio. Hoy vive por el lado de San Vicente Chucurí, tiene por una finquita. Y él viene a mi casa todavía, él viene a mi casa y me saluda y hablamos de la palabra. Mire, el hermano durante todo el tiempo de la pandemia, hasta el día de hoy, no sabe qué es un COVID. Y yo que usaba tapabocas doble, me dio 4 veces el COVID. Créanme, el último COVID, el último malestar que tuve fue el 25 de diciembre del año pasado. Hicimos la Santa Cena en la iglesia de Manuel, me fui a llevar las Santas Cenas a una familia, y entré allí, ya no tenía tapabocas, y cuando salí me puse mal, me sentí mal, y duré toda la parte del mes de diciembre y enero y parte de febrero. Me tocó ir a un médico particular porque a los remedios que me dan ya me sentía yo. Me dijo el hijo mío y mi esposa, vamos a mi médico. El médico me dio los medicamentos naturales y otras cosas y me salió. Y él nunca le dio ese COVID. ¿Cómo se llama eso, hermano? Fe en Dios. Eso es fe en Dios, hermano. Entonces, ¿estamos de acuerdo con lo que dice la palabra? No, hermanos, no vamos a hacer ahorramos. No digámosle a Dios que no, todo lo contrario, aceptemos. Y ya pasando todo esto, el Señor vuelve y llama a Ezequiel y dice, bueno, mi querido Ezequiel, ya usted es testigo de todo. Ya es testigo de todo. Yo todo. Usted me va a servir como testigo porque voy a imponer una querella judicial al pueblo de Judá y Jerusalén. Ahora viene mi respuesta, se la voy a reconocer a usted. Le dice el Señor al profeta Ezequiel, y esa respuesta la encontramos en el versículo 18 y último. Pues también yo procederé con furor. Así como él aguantó todo, dice ahora, yo también procederé con furor. Mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. Ahora es donde viene lo que decía en el versículo 7, que viene ¿qué? El fin. Viene el fin, hermano. Viene el fin. Entonces, aquí vemos que el pueblo de Israel ha cruzado la línea divisoria entre el bien y el mal. Ha sobrepasado los límites
de lo tolerable. Se pasó. Y llegaron tan bajo, más bajo que las naciones que nos rodeaban. Imagínense ustedes. Ahora bien, hermanos, Dios nos ama, Dios nos salva, pero cuando aquí las visitas se hay, quieren volver a Dios, quieren venir al Señor, no lo hagan por interés, háganlo por convicción y por fe. Dios, creamos en el Señor Jesucristo que Él nos salvará, porque Dios es un Dios justo y todo lo que hace es bueno. Amén. Hermanos, esta es una revelación para las generaciones, para esta generación, de que Dios tiene la razón y que tendrán que responder ante Dios diciéndole: Señor, estamos equivocados, estuvimos equivocados. Y hay que entender también otra cosa, que Dios castiga al pecador junto con el pecado, porque son dos que van unidos, el pecado y el pecador. Y recuerden que el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Entonces, hermanos, los invito que esta semana consagren al Señor, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y recuerden lo que dice Romanos 8, 38, 39. Recuerden. No se dejen engañar del enemigo. No permitan que la apostasía, la idolatría, las blasfemias y las herejías lleguen a sus vidas. No hagan lo que hizo el pueblo de Israel, que sacaron, desalojaron, despojaron al Señor de su templo. Que Dios los bendiga, hermanos. Levantémonos en pie para tener una palabra de Dios. Bueno, entonces le agradecemos a mi hermano por este pan de vida que nos trae, y entonces le empecemos a despedirnos con la versión de Dios Padre. Vamos en las manos del Señor a nuestros hogares. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos conceda en la tarde estar en este lugar.